¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Helado. Aquí estamos junto con Vladimir Dubovic para conversar acerca del mundo del helado. Y cuéntanos, Vladi, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hola, hola Nacho y hola a todos. Bienvenido a este nuevo capítulo. De nuevo estamos aquí hablando de helado claramente. Y hoy día el tema se viene bastante interesante porque queremos hablar sobre las diferencias de formato en que se puede vender un producto helado. ¿No es cierto, Nacho? Así es, porque muchas veces como heladeros y también como consumidores pensamos que el helado nada más es el vasito o el cono de uno o dos sabores, en el caso nuestro en Chile, ¿no? Pero también tenemos helados soft, helados de yogur, al mismo tiempo la pastelería helada que cada vez crece con más fuerza a nivel internacional y es muy visual y una excelente alternativa para los meses de invierno. Y además, como no, las paletas, que en Chile conocíamos siempre como el helado de palito que comprábamos en la micro o en el metro. Bueno, hoy por hoy tenemos excelentes alternativas de paletas artesanales a lo largo de todo el país. Exactamente, y cada vez más, sea por un tema de modas o llámalo como quieras, llegan nuevos formatos, nueva manera de vender el producto, también nuevo packaging, se me Sí, ocurre, que es muy fundamental. importante en ese tema. Muy importante Entonces, eso, porque básicamente el desafío para nosotros como heladeros ahora es sacar el helado de la heladería. Con la pandemia ya comenzó un poco eso, lo hablamos también en el primer capítulo del podcast helado, esto de envasar nuestro helado artesanal y mediante un delivery o por medio del mismo consumidor llevarlo hasta la casa, que el helado esté ahora en el freezer, ya no solamente hayan casatas de supermercado u otros formatos industriales, sino que también el helado artesanal tenga su lugar ahí. Y bueno, ahí fue fundamental en ese momento contar con un packaging que no solamente fuera lindo, sino que además nos permitiera trasladar el producto en buenas condiciones. Y para eso también están los distintos desafíos de los diferentes formatos, de las paletas, de las barras heladas, de los postres helados también. Y bueno, ahí junto con el envase también los moldes tienen un rol fundamental, ¿no es así, Vladi? así es, y también todo ese formado de molde que nosotros heladeros podemos ir absorbiendo del mundo de la pastelería y bueno, hoy en día en realidad con la tecnología, con todo lo que avanza, se puede hacer el molde de lo que sea, existe el molde de lo que sea, pero como recomendación, así como a los heladeros más clásicos, hoy en día yo creo que la heladería no puede existir sin pastelería. Es verdad. Ah, al fin y al cabo, entre comillas, no es correcto decirlo porque la heladería es pastelería y todo, pero el conocimiento ya más pastelero, entonces, que conlleva, no sé, ocupar bien un molde, ocupar bien determinada técnica, etcétera, es fundamental para una heladería, para justamente tener más producto que ofrecer, más formato que ofrecer, aprovechar las horas, entonces aprovechar la materia prima, aprovechar la maquinaria y crear ofertas distintas y diferenciarse del mercado con productos que ya tenemos, sin salir a hacer cosas o productos totalmente nuevos o tener que hacer grandes inversiones. Ya un heladero en una heladería tiene de todo para hacer de todo. Eso es otro punto Bueno, aquí importante. también a nivel de equipamiento, el abatidor, por ejemplo, si bien no es excluyente, ayuda mucho en todos estos formatos, ¿no? En las paletas, en las tortas heladas, a acelerar algunos procesos sin duda y también a lograr una mejor congelación del producto, a que los cristales de hielo en definitiva sean más pequeños. Y tal como tú decías, Vladimir, bueno, lo importante también en este ámbito es inspirarnos, pensar en ideas nuevas. ¿Y dónde encontramos inspiración para la pastelería helada? Mira, no es secreto, hoy en día, aparte el mismo Instagram, las mismas redes sociales, pueden ser de inspiración si la ocupamos correctamente, si la ocupamos como inspiración. Ya las puras redes sociales son un sinfín de productos que están haciendo nuestros colegas alrededor del mundo, y, pero a veces también
ya lo hablamos en el primer capítulo, no hay que inventarse la rueda, ya Claro. tenemos todo inventado, es solo también no complicarnos, porque otro punto que siempre veo que uno cuando quiere hacer empieza a hacer cosas súper complejas, también encontrar aquel formato, aquel producto, aquel técnica que esté cómodo con mi formato de negocio, con mi laboratorio. Si no tengo mucho espacio, ¿para qué comprar 20.000 moldes? No sé dónde meterlo, por ejemplo. O como tú decías, el tema del abatidor, que es fundamental. Yo soy fan del abatidor. Para mí, tuviese que tener un abatidor en cada casa, ni siquiera en cada laboratorio, porque de verdad es Pero no una... es imprescindible tampoco. Pero no lo es absolutamente. Entonces, hay que adaptarse y la inspiración hoy en día se encuentra el que dice, no sé qué hacer, significa que no tiene un celular en la mano, básicamente, Claro, porque literalmente, literalmente. Y en ese sentido, bueno, vamos a conversar en este capítulo, ya lo decíamos antes, de los distintos formatos de helado. El helado afuera del molde, si quisiéramos utilizar vocabulario de pastelería helada, ¿no? Porque precisamente lo decíamos antes, muchas veces pensamos en la vitrina de helado o en los pozos, el Posetti, el pozo de glicol, pero en la práctica el helado como alimento puede disfrutarse en un montón de soportes y formatos. Por ejemplo, el helado soft, que en nuestro país, tú sabes bien, Vladi, que se masificó mucho a fines de los 90, inicio de los 2000, de ahí en adelante, por las cadenas de comida rápida, y que, bueno, es una tecnología distinta también, ¿no? En la cual muchas veces son helados de bajo costo porque también se emplean materias primas de bajo costo y pertenecen a un modelo de negocio en definitiva de bajos costos, de fast food. Pero hoy por hoy podemos utilizar esa tecnología también para desarrollar un helado soft que sea natural, un helado soft que tenga identidad, que tenga territorio y que sea verdaderamente artesanal. Lo hemos conversado anteriormente con Vladi aquí en este podcast. No está definido en el reglamento sanitario de los alimentos, en el caso de Chile, que sería como la Biblia de esto, teóricamente cuándo un helado es artesanal y cuándo no. En el primer capítulo hicimos distinciones, diferencias técnicas, lo pueden escuchar también, está en YouTube, está en Spotify, también pueden ahí navegar en nuestras redes sociales para encontrar más antecedentes al respecto. Pero por lo pronto, si no está esa distinción, menos va a estar la distinción entonces de los tipos de helado soft, las familias de helado soft. Y tenemos hoy por hoy en Chile muy buenos exponentes, ¿no? Tenemos pastelerías veganas que están haciendo muy buen helado soft en Santiago, también la misma Camila Fiol con su Fiol Dulcería, que está atreviéndose, ¿no? Y abriendo camino en ese sentido también para pensar más allá del vainilla, chocolate o mixto, o para pensar también más allá de los ingredientes que hoy por hoy contiene una base de helado soft. ¿Podemos hacer helado soft sin colorantes? Podemos hacerlo. ¿Podemos hacer helado soft con materias primas de estación? Podemos hacerlo. Por supuesto, va a ser un proceso de trabajo diferente a una máquina artesanal. Tú lo sabes bien, Vladi, que no en todos los países es así, pero probablemente si nosotros vamos a una heladería y pedimos un helado de frambuesa o de frutilla, el hecho que tenga pepitas va a hacer que lo sintamos natural, ¿no? Que es fruta verdadera, fruta real. En Francia, sin ir más lejos, es todo lo contrario. Ojalá no tenga ninguna pepita para que el sabor y la textura sean las más puras y limpias posibles. Pero en nuestro contexto y en Latinoamérica en general, buscamos esos elementos. Bueno, en un mantecador como el que tengo aquí a mi espalda, la Cubo, que es vertical, o bien en un mantecador horizontal discontinuo, no vamos a tener problemas por esas pepitas, ¿ya? Probablemente la incorporación de aire va a variar en un mínimo porcentaje, pero en la práctica, más allá de eso, la textura en boca se va a mantener. Ahora bien, debemos ser cuidadosos y en una máquina soft, dentro de las múltiples modelos, marcas, calidades y tecnologías que hay, probablemente tengamos que cuidar un poco ese factor para que la máquina no se nos tape, ¿no? así es. Pero abriste un gran capítulo súper interesante y eso del formato soft de la heladería, que también, como bien decías, es una rama de la heladería que puede ser hecha bajo un formato artesanal, bajo un formato de gran calidad, bajo un formato de una experiencia totalmente distinta. Yo siempre digo, si nosotros vamos a lo macro, si vamos a lo que pasa en el mundo, cuando hablamos de grandes profesionales, ponte tú, a mí se me ocurre Jordi Roca,
También un pensaba en gran él, campeón también, del rocambolesco. gran Sí, representante de pastelería a nivel mundial. Quiso abrir una heladería rocambolesca, no se puso a hacer heladería de vitrina normal, claro. abrió una Metió una heladería vitrina, sí, de productos soft, de helado soft, ocupando una maquinaria. Al final es la maquinaria lo que cambia, que después claro. conlleva cambio de formulación, como tú bien decías, etcétera, pero el producto, la materia prima es la misma. Entonces, esto también de verdad es muy, muy importante. Eh, y no es el único formato tampoco que nosotros podemos ofrecer en el mundo helado. ¿Cuál otro formato se te ocurre a ti, Nacho? Mira, sin ir más lejos y a modo de conexión, porque ya vamos a entrar en los múltiples formatos que tenemos para este capítulo, piensa que con la máquina soft, y Jordi lo hace de hecho, no necesariamente la experiencia o la fase de producción, mejor dicho, la experiencia de compra después, se limita al vasito o al cono con el helado encima, con los toppings, fruta o como sea, sino que también podemos pensar en llenar potes de helado y envasarlo con una mejor incorporación de aire, con un sistema más limpio, en lo que tiene que ver con la extracción del helado de la máquina. Y ahí tendríamos otro formato como, así como se habla de subproductos, tendríamos un subformato, ¿no? Incluso yo sé, hay muchos que los ocupan para llenar paletas, ¿no? Cuando tienen mucho volumen de producción y logran formular una receta que resista ese nivel de aire incorporado en este formato, por supuesto que es una tremenda alternativa. Pero tal como tú decías, Vladi, todos estos formatos pueden complementar también la oferta de nuestras heladerías. Podemos tener una vitrina con nuestras batas, basquetas de helado. Podemos tener también una máquina soft atrás para ofrecer sea helado soft tipo artesanal, con frutas de estación, con cremas, con chocolates, con frutos secos. O también al mismo tiempo con yogur soft congelado, que es un formato que en todo el mundo ha sido un boom. Los españoles tienen mucho que decirnos al respecto, al menos desde el punto de vista comercial. Y bueno, también podemos incluir una vitrina vertical, un congelador vertical o bien acomodar dentro de nuestra vitrina donde sepamos que hay más frío y se expone menos al producto y ahí podemos colocar paletas y pastelería helada. Exactamente. Y al fin y al cabo, lo más interesante de todo esto que tenemos que recordar que no conlleva grandes inversiones, pero conlleva una gran oferta de producto para el cliente final, que esto también es muy importante. En una heladería de barrio, recuerdo que por cuanto podemos inventarnos lo que queremos, no es vender a más gente, porque Claro, llegará siempre un límite, pero es concentrarse en la gente que entra, aumentar lo que se llama ticket promedio, entonces concentrarse en no solo le vendo el barquillo de helado, eso, darle otras ofertas, que puede ser la paleta, que puede ser el helado soft, o eventualmente otro producto que muchos heladeros lo ven como algo malo. Yo no encuentro nada malo al helado que viene definido helado tailandés, helado la plancha, lo que también, sea, que también. es un formato con una maquinaria, una inversión muy chiquitita, sobre el cual crear un negocio sobre solo este formato es un poco complejo porque no podí abarcar mucho volumen, porque Claro, la conlleva escalabilidad es tiempo, distinta. exacto, pero en una heladería, en un local que vende helado, podría ser una opción adicional, porque conlleva unos show, conlleva un topping, La conlleva experiencia. el que el cliente esté adentro del local, que es muchas veces lo más importante también, que la gente, una vez que entra en el local, nosotros debemos hacer de todo para que se quede en el local, para que consume en el local. Entonces, darle producto que consumir en el local, porque si no, el cliente se compra su barquillito, gasta Estamos listos. 1, 2, Claro. $3 y se va. Entonces, también es un tema muy importante sobre el cual discutir, que no es solo el formato de por sí, que después podemos entrar en todo el mundo, en todo aquello producto que puede ofrecer una heladería, que también es un tema interesante, Uy, tremendo. Que nos porque ayuda a subir las ventas y a mantener el flujo de clientes a lo largo del día. Si al final, como decías tú, claro, no es la idea que el cliente que le gustan nuestros helados, que ya lo tenemos fidelizado, que es cliente nuestro, se acerque una vez a la semana, le compre helados a toda la familia,
sea el paseo del domingo, por ejemplo, y después se vuelva a guardar a la casa, no. Tenemos que lograr que su permanencia sea la mayor y que la frecuencia de visita del local también, por supuesto, se incremente. Y en ese sentido, Vladi, hagamos un ejercicio. Porque hablábamos antes, ¿no? De la diferencia entre helado artesanal, industrial y cómo nosotros como heladeros podemos sumar más alternativas a nuestra heladería. Lo decías bien tú recién, el helado tailandés que pone foco en la experiencia, en fin, buscar elementos que nos ayuden sobre todo a poder levantar las ventas. Y en ese contexto, hagamos un ejercicio y pongámonos a pensar, hasta antes del helado artesanal como lo conocemos hoy, hasta antes de tener la posibilidad de ir a una heladería y comprar un helado, un barquillo, un vasito simple, doble, en fin. ¿Qué formatos de helado podíamos disfrutar en nuestras casas? Por ejemplo, se me ocurre inmediatamente cuando vamos al supermercado estos postres rectangulares largos, ¿no? Que están en todo el mundo y que son una gran alternativa a la hora de, por ejemplo, un almuerzo familiar, de llegar con algo, ¿no? La gente las pone en la mesa, los va porcionando y todos después con su plato, en vez de tener una o dos bolitas de helado, lo que tienen es, bien digo, un postre un poco más elaborado. Lo mismo sucede en temporada de verano, cuando hace más calor. ¿A qué recurrimos? O en los cumpleaños, cuando hay mucha gente, mucho niño, ¿a qué recurrimos? A los helados de palito, a las paletas. Y hoy por hoy el mercado ofrece un montón de soluciones para que nosotros, como heladeros artesanales, también podamos ser parte de este segmento, ¿no? Al principio del capítulo lo decíamos, están los moldes, está la tecnología, están los insumos y como heladeros también cada vez más tenemos conocimientos para poder desarrollarnos en este ámbito. Sin ir más lejos, tú, Vladimir, también ofreces un curso de pastelería helada, ¿no? Así es, exactamente, tengo un curso, pensé un curso, más que nada porque más que yo pensarlo, mucha gente me preguntó como para aprender, dar una oferta distinta en mi heladería. Y el enfoque del curso en general, el enfoque también de todo lo que estamos hablando es, como decía al principio, ocupar insumos, ocupar instrumentos que ya tenemos en una heladería, pero también con la conciencia que hacer una torta helada, un pastel helado o lo que sea, necesita técnicas distintas. ¿Por qué? Porque algo es hacer un producto que sea langueteable y otra cosa hacer un producto que sea cuchareable. Entonces entramos Exactamente. en el mundo eventualmente de los semifríos, la muselada, la pata bomba, productos que están pensados para ser cuchareable, etcétera, que es totalmente distinto al mundo del helado langueteable, por así decirlo. Entonces, yo siempre digo, ¿por qué nosotros, heladeros artesanales, en invierno estamos felices de hacer, rellenar, que está súper bien, rellenar un molde con helado, abatirlo y listo? Cuando podemos, en realidad, tenemos el conocimiento para hacer un producto que sea igual, si no mejor, del producto que tenemos en el supermercado. Porque a según de cómo se llama, Viennetta, no sé, no me acuerdo cuál es el nombre. El nombre que tenga, sí, El nombre que tenga ese producto, tenemos que decir que es un gran logro de la industria, porque como totalmente. tú bien decías, llega el producto, lo corto, es cuchareable, es agradable, tiene la parte crocante, Textura, etcétera. no se derrite rápido, nada. Y si yo compro simplemente un helado que lo pongo en un molde y después lo corto, es difícil competir Ah, con esa. Entonces, pero el heladero o el profesional tiene el conocimiento para superar ese producto, superar esa experiencia. Ocuparé pack distinto, azúcar distinto, ocuparé, no sé, eventualmente me decía todo el mundo los semifríos. Entonces, abrir por así decirlo, la mente o el sí, conocimiento sí, para arreglar lo que un heladero ya hace, pero para cada formado darle lo que necesita ese formado. Porque no es la mayoría que hace para hacer la paleta, hace un helado, en vez de ponerlo en una bacha, lo pone en un molde. Pero es otra experiencia, porque yo la paleta quiero morderla, eventualmente el niño querrá morderla. Entonces, ¿por qué?
Y tú llegaste al No, final también, antes que se derrita, que es lo importante y lo que muchas veces no pasa, ¿no? exactamente. Entonces, ¿por qué no cambiar, variar, modificar, mejorar ese producto? Es un punto de verdad muy importante. Eh, y vuelvo a repetir, no es hacer grandes cambios, simplemente pensar para que ese producto nazca y muera de la manera adecuada. Entonces, esos son un poco los puntos que me gusta ver, pero como lo hace mucho colega también, pero abrir también todo lo que es la pastelería helada o la pastelería para heladería, que es otro punto. Entonces, esto es fundamental. Y otra cosa, si no queremos hacer producto, también otra opción es ir o con otros emprendedores que hacen, a mí se me ocurre, chocolatería, Complementarse. complementarse con otro emprendedor. No quiero aprender chocolatería, no tengo ninguna gana de hacer chocolate. Voy, encuentro otro emprendedor de mi misma filosofía y le compro chocolate y ofrezco chocolate en mi heladería. No sé si está de acuerdo sobre ese punto. Vladi, y en ese sentido también, bueno, hablábamos antes de lo que es la pastelería helada, hay diferencias técnicas, por supuesto, de formulación que se pueden abordar, se pueden solucionar más bien para que el producto sea el óptimo. Yo aquí veo, sin duda, en la pastelería helada una gran oportunidad comercial, y lo digo así, no solamente porque como heladeros tengamos el equipamiento, las materias primas, el acceso a conocimiento, sino también porque son formatos de helado que ya están presentes en el mercado, que están muy validados y que probablemente la gente ya siente esa necesidad. Piensa en el postre en formato helado, no necesariamente en la casata, sino que piensa en este postre rectangular del supermercado. Y eso es nada más que nosotros entrar con un producto de mejor calidad, a un precio competitivo, bonita presentación y ocupar ese espacio en esa mesa. Hay una ventaja enorme, hay una gran oportunidad para poder entrar a este mercado y bueno, algo tendremos que hacer para comenzar por ahí. Inicialmente, en lo personal, apostaría por el conocimiento, ¿no? No solamente por comprar el molde y llenarlo con helado y que después la persona llegue y le pone en la mesa y se le empieza a derretir, por más ultra congelado que esté, o que no lo pueda partir, una de dos, o que no le pueda degustar el paladar porque está demasiado firme o demasiado blando, sino que también apostar por diferenciarse con fundamento, en conocimiento, en equipamiento, en materias primas y a partir de ahí poder sacar un producto mucho mejor, sobre todo en temporadas de donde no hay tanta producción. Pensemos en otoño, invierno, parte de la primavera. Tenemos espacio disponible, tenemos el personal, tenemos el tiempo y las ganas de innovar, y también incluso espacio en la vitrina, ¿ya? Un poco lo que hablábamos en el capítulo de la semana pasada. Entonces, por ahí también es súper importante atreverse a innovar. Lo decíamos con la pastelería helada, y bueno, en esta misma línea yo creo que hay un formato que ya entró con todo. De hecho, tenemos muy buenos exponentes a nivel nacional que se dedican exclusivamente a esto y son las paletas de helado, ¿no, Vladimir? En las cuales también hay que tener en consideración algunas diferencias en la receta. Exactamente. Y el tema de la paleta helado, en general, yo lo encuentro siempre, porque uno siempre al tiro piensa el negocio completo. Claro, quizá el negocio de paleta helado con los años tiene su alto y bajo, como un poco todo respecto al otro. ¿Podría ser un poco una moda, dices tú? Así como fue el yogur helado en España. No, bueno, tuvo quizá una moda, pero más que una moda fue un buen trabajo de empresas que se enfocaron, un buen marketing sobre el formato. Porque acá con las Eso. paletas yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, históricamente el palito de helado está en los kioscos, está en el metro, en la micro, en los cumpleaños, entonces nada más faltaba alguien que lo hiciera artesanal y lo hiciera bien. Pero también un formato que un heladero en su local puede ofrecer sin calentarse mucho la cabeza. Entonces es muy interesante. Es ese producto que levanta el ticket promedio, ese producto que para el niño también, que es nuestro consumidor más importante, porque la paleta sin hacer un helado, por así decirlo, helado colorado, que es para niños, todo el marketing. ¿Por qué no Pitufo, hago una ¿eh? buena paleta y la decoro para un niño? A mí se me ocurre también una gran empresa argentina que decora paleta con un formato más niños. Nos actualizamos con cuál es el mono animado que va de moda entre los niños hoy en día y
lo decoro una paleta con el personaje de este mono animado, anime, lo que sea, para que llame la atención del niño. Podría ser otra manera de ver ese formato paleta. Y adentro que le he hecho un fior di latte, una vainilla. Lo No tengo mismo. que inventarme también mucho. Entonces, ese otro punto. Y Una, además, Vladi, yo creo que hay un tema fundamental ahí también que tiene que ver con la versatilidad del formato, ¿no? Porque tenemos un molde que hay que llenar con helado y bueno, tenemos que ver nosotros como heladeros cómo combinamos esos ingredientes, a cuál le damos más importancia, menos importancia, cómo lo presentamos, si es primero un gel, después un sabor, después otro, si lo hacemos malmolado, si hacemos con un relleno líquido, semilíquido, si lleva cobertura o no. Y bueno, el formato impulsivo también al cual pertenece la paleta, bien digo, es muy útil también en temporadas de alta demanda, porque podemos estoquearnos de paletas y al momento del servicio es mucho más rápido entregar una paleta que hacer una bocha o un cucurucho de helado. Entonces también yo creo que es un formato súper versátil que sobre todo si pensamos en los nichos, por ejemplo, en gente que nos llega preguntando por helados veganos, por helados sin azúcar o con menos azúcar, ¿no? Que es un debate que hemos dado antes y que lo podemos dar una vez más. Eh, o helados para dietas específicas, proteicos, keto. Bueno, quizás no podemos tener 4 o 6 bachas con 6 sabores distintos, porque la rotación sería muy baja, pero sí podemos tener paletas de bonita presentación y rico sabor que precisamente permitan atender a ese consumidor de nicho, para el cual nosotros como heladeros también tenemos que estar preparados y al día con las tendencias finalmente. como tú decías, también es un gran formato de una venta de impulso. Entonces yo una vitrina donde tengo el paleta, la puedo tener al lado de la caja, se me ocurre, y por mientras la Claro, gente hace fila, así un formato más chiquitito por último, que te lo sale mismo. Luca, 500 pesos, lo que sea, que lo... Y mientras espero mi helado, mi gran helado que, para lo cual vine, me como una paleta porque por X razones, podría ser también otra opción O muy para un interesante. afogato, por ejemplo, imagínate una paleta mini de una vainilla Madagascar, inserta la taza, encima tiras el shot de expreso, es una experiencia, ¿no? Yo creo que también son muy lúdicas, es un formato que por eso también ha pegado también, son cómodas al momento del servicio, por supuesto cuando están bien formuladas, hay que decirlo, y con buenos ingredientes, pero no hay que olvidarse también que las paletas también tienen su historia, así como hay paletas de leche, hay paletas de fruta, de agua, en fin, y ahí tenemos, por ejemplo, todo el mundo de las paletas mexicanas, ¿no? Que es otro ámbito, o sea, ahí no necesitamos un mantecador de incorporación de aire, ojalá pudiéramos, espero que dentro de poco conversar también con profesionales, con colegas de México que nos cuenten más acerca de toda la cultura de helados que ellos tienen, que es súper distinta a la nuestra, y que también, bueno, la paleta mexicana sí está presente acá en Chile en el mercado, también en países vecinos, y son otros códigos, ¿no? Bueno, hay tantas posibilidades. Es como lo que tú mismo decías antes, Vladi, con el helado tailandés, ¿no? Es una experiencia distinta, un concepto distinto, pero siempre de forma artesanal, con buenas materias primas, fruta de estación, y por qué no decirlo, un maestro heladero detrás también que cuida cada uno de los detalles. Todos esos puntos, de verdad, cada producto que mencionamos se merece o debería tener su capítulo aparte porque al final es un sinfín de información, de detalle que puede, a veces es un detalle mínimo, pero que crea una diferencia gigante en la experiencia del producto final. También por mientras que conversaba se me ocurría, uno piensa a la paleta, pero quizá podría ser un formato eventualmente en un vaso que yo puedo ofrecer a un restaurante, entonces que Por en vez de supuesto. poner en la carta la pelotita de helado, yo le vendo directamente un postre terminado en un frasco de vidrio, de lo Y que lo sea, abre. como, lo abro, lo pongo en un plato, le echo la cucharita Y listo. y estoy listo. Y sobre eso se creó en Italia en su tiempo, a mí se me ocurre la antigua tradición, una marca gigante que lo que hizo fue justamente eso, ofrecer postres listos a restauradores. Entonces te entregaba el congelador, te entregaba los postres ya listos, que se me ocurre, lo más típico era el coco o el limón, ¿Ya? con adentro el sorbete de coco, el sorbete de limón. Ah, Entonces claro, emblemático. se Muy ponía... visual además, ¿no? Toda la experiencia. Y era un formato que, eso estamos hablando del año 80, año ¿Sí? 90,
que fue ahí y un formato que podría hoy en día tener una versión 2.0 y nosotros en vez de vender la bacha, etcétera, vender formato así, porque atención, otra cosa muy importante sobre todos los productos que hablamos, que conlleva también un valor agregado en términos de Es costo. fundamental, Entonces, eso fundamental. es dar tener una marginalidad distinta respecto al helado, respecto a otras cuestiones. Entonces, eso también es muy, muy importante. Y junto con el valor agregado, también, por supuesto, el orden en el ciclo de procesos, ¿no? Eso es fundamental. O sea, estandariza la producción a un nivel, pero que es sumamente escalable al mismo tiempo, y que también te lleva a conquistar nuevos mercados, como lo decías tú, con puntos de venta, con restaurantes, con otro público que va a valorar, valga la redundancia, este valor agregado, este plus que le estamos entregando, porque piensa ahora, un molde de paleta, ¿en cuántos ml debe andar? Entre 70 y no creo que más de 110, ¿o no? Exactamente. ¿Ve? Entonces, por eso también una alternativa. Pónganse a pensar cuántas paletas sacas por litro y te evitas la merma en gran parte de la batch o del servicio. Entonces, la degustación también. En fin, hay un montón de factores. Conversamos rápidamente nada más de algunos formatos de helado para mirar más allá de la vitrina y ver también las posibilidades que ofrece el mundo de la heladería artesanal y por supuesto, potenciando todo este negocio, hay que decirlo, y este mundo que nos apasiona tanto y con el cual, junto a Vladimir y todos quienes nos escuchan del otro lado, conversamos aquí en el podcast Helado. Gracias por acompañarnos y quedan cordialmente invitados, como siempre, a un próximo capítulo. Gracias, Vladi, también por la conversación. Gracias a ti, Nacho, y lo esperamos para el próximo capítulo y esperamos también sus comentarios sobre todos los formatos que quieren entregar y hacemos todo una recopilación de formatos de lado y nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao a todos. Así es, en Spotify, en YouTube y en Instagram nos encuentras como @el podcast helado. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima entrega.